Estamos en comunicación telefónica con el congresista Juan Carlos del Águila, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido a Congreso Televisión. Buenas tardes, ¿cómo está? Siguiendo muy de cerca efectivamente lo que viene aconteciendo en Venezuela. Así. Y frente a los ojos del mundo, ha sido la instalación de esta Asamblea Constituyente, ha sido un retroceso histórico para este país y evidentemente la consolidación de lo que es la tiranía del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que hace rato el pueblo de Venezuela viene reclamando justicia, derechos y sobre todo la restitución de las libertades en ese país. Ahora, lo último que se ha sabido es de que hubo manipulación en la elección de una gran cantidad de votos, es lo que ha revelado Smartmatic, la empresa que proveyó la tecnología necesaria para las elecciones del domingo. Efectivamente, y eso es algo que si bien ya se venía conociendo, pero que lo confirme la propia empresa que se ha encargado justamente de la recopilación de la información y de llevar adelante el proceso, no hace sino demostrar ante los ojos del mundo que ese proceso ha sido desde sus inicios fraudulento y sobre todo que el presidente Maduro seguramente respaldado todavía por algún sector de las Fuerzas Armadas pretenda que esto se valide ante el mundo realmente es inconsistente. Yo creo que aquí definitivamente los peruanos en general y la comunidad internacional condena definitivamente este hecho que ha acontecido en Venezuela. La Unión Europea y varios países no reconocen la Asamblea Constituyente de Venezuela. Sin embargo, mañana se va a instalar oficialmente en el Congreso. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué es lo que puede hacer esta Asamblea Constituyente? Es cierto que varios organismos internacionales, varios países justamente vienen manifestándose y creo que todos en la misma dirección respecto de que no se puede reconocer la validez de la instalación de esta Asamblea Constituyente en Venezuela. Y creo yo que este es un respaldo también a la lucha interna que el pueblo de Venezuela viene sosteniendo. Mucho de lo que sucede en ese país no se conoce porque la prensa está parametrada. Todos los días hay levantamientos, todos los días hay marchas, hay disturbios de protesta popular y lamentablemente el gobierno de Maduro tiene controlado a muchos medios de comunicación y esto casi no se conoce. Hay más muertos incluso de los que se viene comentando hasta el día de hoy. Hay cerca de 500 presos políticos en este momento en Venezuela. Sin duda alguna, una tiranía, una dictadura que tiene que acabar prontamente. Han llamado, hoy día varios congresistas obviamente han condenado lo que ha ocurrido en Venezuela, la congresista Marisa Glave, el congresista Marco Arana, que son, ustedes saben, su posición izquierdista. Sin embargo, ambos han expresado su preocupación por lo que ocurre ahí y Marco Arana espera que prime el diálogo. Sin embargo, ha llamado la atención las declaraciones del congresista Manuel Daber, ¿no? Él afirma, es una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad, la soberanía y la paz. Están enfrentando al terrorismo fascista que utiliza guarimbas asesinas, realiza matanzas, quemando personas vivas, promueve saqueos, realiza boicot, exclamó el congresista que reconoce y defiende la Asamblea Constituyente del presidente Maduro. Bueno, yo creo que el congresista Daber pues vive en los anales de la historia, ¿no? Parece que para él la historia no ha evolucionado, el día a día no demuestra realmente lo que es la realidad en Venezuela, parece que él no conociera lo que viene aconteciendo en ese país. Creo que su fundamentalismo ideológico lo omnibula y en todo caso no le permite ver con claridad lo que pasa en ese país. Yo pediría, no a él, porque finalmente él responde a sus propios intereses y creencias muy particulares y fuera de contexto, pero más bien pediría yo a nuestra Cancillería peruana que tome una acción mucho más firme de la que ha venido asumiendo, más allá de convocar a los cancilleres de los países que se van a reunir en Lima en los próximos días. Más allá de eso, digo, creo que la Cancillería y el gobierno peruano deben dar muestras de firmeza frente a lo que acontece en ese país, pidiéndole al embajador venezolano acreditado en Lima que se retire de inmediato de nuestro país. Los peruanos no debemos soportar aquí que haya representantes del presidente Maduro que avalan en todo caso el desangramiento que está habiendo en ese país. Ahora, porque recordemos que es cierto, la Cancillería ha convocado a los ministerios de Relaciones Exteriores de varios países para ver el tema la próxima semana en Lima. ¿En eso sí está de acuerdo? Sí, es necesario, por supuesto, que los países, sobre todo amigos de Venezuela, se reúnan, aquellos que son miembros de la región, básicamente sudamericanos,
por supuesto, nos reunamos para poder evaluar qué más se puede hacer en favor del pueblo de Venezuela y de la restitución de las libertades. Pero reitero, la Cancillería peruana tiene una gran responsabilidad en este momento y sobre todo, creo yo, debe ser firme frente a la decisión que debe asumir para expulsar al embajador venezolano que está acreditado aquí en Perú. Otro tema, Estados Unidos está ha impuesto sanciones a Venezuela. ¿En qué consisten estas medidas y por qué son importantes? Básicamente es el congelamiento de las cuentas que pudiera tener el señor Nicolás Maduro, sus principales colaboradores de gobierno, y también, por supuesto, en este caso, el límite a las compras de ciertas exportaciones, especialmente el crudo por parte de Venezuela. Pero Estados Unidos puede hacer mucho más en favor de la restitución del derecho y las libertades en Venezuela. Pero creo yo que también es prudente que los países de la región se manifiesten en ese sentido, y por eso veo bien la convocatoria hecha por nuestra Cancillería peruana con el aval de diversos países, especialmente de Sudamérica. Pero considera entonces que el gobierno debería declarar persona no grata o pedir el retiro del embajador de Venezuela en nuestro país, me dice, ¿no? Es algo absolutamente imperativo frente a lo que viene pasando justamente en Venezuela. Nosotros tenemos, no olvidemos, cerca de 130.000 peruanos que están viviendo en ese país y viven actualmente una situación de desolación, de desesperanza, donde muchos no pueden ni siquiera alimentarse porque no hay productos que comprar en los supermercados. Es una situación violenta, difícil, delincuencial que se vive actualmente, que creo yo el gobierno peruano, en aras no solamente ya de los 140.000 peruanos que hay allí, y los millones de venezolanos que son hermanos nuestros, debiera tomar una decisión mucho más firme. Ahora, ¿existe la posibilidad de romper relaciones con Venezuela o considera que todavía no, hay que esperar? Yo creo que no, porque creo que el gobierno de Nicolás Maduro ya no va para más. Creo que esto debe resolverse muy pronto. Además, con Venezuela nos unen lazos históricos, somos países hermanos. El pueblo venezolano no tiene por qué perjudicarse de las medidas que puedan tomarse contra el gobierno dictatorial que actualmente ostenta el poder en ese país. Romper relaciones me parece que no es lo más pertinente. Más bien creo yo que lo que hay que hacer es radicalizar nuestra posición para que el gobierno tirano de Venezuela sienta los efectos del aislamiento internacional. Bien, congresista. Bueno, y cambiando de tema, usted ya no va a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Va a integrar va a seguir integrando esta comisión? ¿Qué otros grupos de trabajo? Sí, por supuesto, espero yo seguir integrando esta comisión. Nosotros vamos a reunirnos en los próximos días en nuestra bancada para tomar decisiones de la conformación de las comisiones. De continuar yo como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, estaré presto, por supuesto, a apoyar en todo lo que la próxima presidenta de esta comisión, la señora Luz Salgado, expresidenta del Congreso, lleve adelante en favor del control político que debe hacerse respecto de las políticas hacia el exterior y hacia nuestras fronteras por parte del gobierno peruano. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, se está reuniendo con las diferentes bancadas para ver algunos proyectos de ley. ¿Qué proyectos de ley deberían tener prioridad en la presente legislatura? Algunos señalan, por ejemplo, como Peruanos por el Cambio, que uno de los temas es la reforma electoral. En ese sentido también se pronunció la APRA. Desde su punto de vista, no sé si ese u otros temas, ¿qué otros temas se les debería dar prioridad y mayor interés y preocupación en la presente legislatura? Más allá de los proyectos que provengan del Ejecutivo, que tienen prioridad, por supuesto, según el reglamento del Congreso, más allá de esos proyectos, es importante todos aquellos que estén vinculados a las grandes reformas que se necesitan en el país. Uno de ellos es precisamente la reforma electoral, sin duda alguna, y ahí, desde la bancada de Fuerza Popular, estamos plenamente de acuerdo que eso es un proyecto que debe de una vez aprobarse antes del primer semestre de esta primera legislatura. Pero además de ello, también por supuesto, todo lo que tenga que ver con la lucha contra la corrupción. Exacto. Es importante porque nuestro país definitivamente tiene que cerrar filas en torno a esta lacra que ya tanto nos está costando a todos los peruanos. Hablando del Ejecutivo, el Ejecutivo presentó 5 proyectos de ley presentados o anunciados por el jefe de Estado el 28 de julio. Uno de ellos es sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esto ha originado el rechazo de los jueces. Los jueces señalan de que es un atentado contra su autonomía, que de alguna manera
si se designa desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, es inmiscuirse en otro poder del Estado. ¿Cuál es su punto de vista? Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que ha sido conversado incluso entre el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular en días pasados. Sin embargo, es un proyecto que tiene y merece una amplia discusión sobre el procedimiento y sobre la viabilidad. Creo yo que el Congreso es el mejor escenario para ello. Creo que aquí hay que buscar que no se atente contra las autonomías de ciertos poderes. Y en ese sentido creo yo de que tanto los fiscales como los jueces, ante la posibilidad de que se reforme el Consejo Nacional de la Magistratura, deben estar tranquilos en el sentido de que esto tiene que ser producto de una decisión colegiada y sobre todo de una decisión ampliamente discutida y debatida en el interior del Parlamento. Bien, muchísimas gracias, congresista Juan Carlos del Águila. Y lo invitamos para una próxima oportunidad y poder conversar aquí en los estudios de Congreso Televisión. Será un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, seguimos nosotros seguimos.